En la boda de mi hijo, mi nuera me lanzó un traje de sirvienta y dijo con desprecio: «Póntelo y limpia». Mi hijo soltó una carcajada, como si yo hubiera nacido solo para arrodillarme a sus pies. Me quedé inmóvil, con un nudo en la garganta. Pero justo en el momento en que pensaron que bajaría la cabeza y aceptaría la humillación, la propia madre de ella se acercó. Le quitó bruscamente la mano a su hija y gritó: «Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y dinos en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos fascina saber qué tan lejos llegan nuestras historias de venganza». Elena, qué bendición. Zafir se ve tan guapo. Y Yasmira es una novia deslumbrante. La voz de mi prima, tía Carmen, sonó cálida y familiar, mirándome con ojos llenos de ternura. Mientras tanto, yo estaba de pie en un rincón del vasto jardín de la hacienda, absorbiendo cada momento de la boda de Zafir, mi único hijo. Sonreí, una sonrisa que me esforcé por hacer que pareciera sincera. Miré hacia mi hijo. Mi Zafir estaba de pie junto a la novia con su traje caro, alto, imponente. Mi corazón se llenó de un orgullo mezclado con una vaga pena que no podía nombrar. Parecía un hombre de éxito, un abogado brillante, pero tan lejano. Sus ojos brillaban de alegría. Pero esa alegría no era para mí. La ceremonia transcurrió sin problemas. Se intercambiaron los votos, se colocaron los anillos. Todos aplaudieron, vitorearon. Yo también aplaudí. Pero por dentro me sentía vacía, hasta el momento de cortar el pastel de bodas. Mientras todos se divertían, un joven camarero, con cara de niño, tropezó torpemente e hizo caer una copa de champán al suelo de adoquines. El sonido del cristal rompiéndose resonó, y el líquido dorado y burbujeante se derramó, salpicando incluso el borde del inmaculado y costoso vestido de novia de Yasmira. Un grito agudo de «¡Ay!» resonó. Yasmira hizo una mueca de asco e irritación. Todo el jardín pareció contener la respiración. El camarero, pálido como un fantasma, balbuceó una disculpa. Pero Yasmira ni siquiera lo miró. Su mirada recorrió a la multitud como un halcón buscando a su presa, y luego se detuvo en mí. Sonrió. Una sonrisa dulzona hasta dar escalofríos, la sonrisa a la que ya me había acostumbrado en los últimos años. «Suegra», llamó en voz alta, con un tono claro, atrayendo deliberadamente la atención de todos hacia mí. «Suegrita, ¿puede venir un momento, por favor?». Algunas personas se volvieron a mirarme. Me sentí confundida, pero aún así, di unos pasos hacia adelante. Yasmira le hizo una seña a una camarera. Se acercó a su oído y le susurró algo. Vi a la joven camarera dudar, mirándome con aprensión, pero luego se apresuró a marcharse bajo la fría mirada de Yasmira. Un momento después, regresó con un uniforme de sirvienta gris en la mano. Ante mi asombro, el de tía Carmen y el de todos los demás, Yasmira tomó el uniforme y caminó directamente hacia mí. Arrojó el traje al suelo, justo en el charco de champán burbujeante a mis pies. La tela se empapó, quedando aplastada en el suelo como un trapo sucio. «Póntelo y limpia. Total, ya estás acostumbrada a ser sirvienta», dijo. Su voz ya no tenía ni una pizca de dulzura, solo un desprecio frío como el hielo. Todo el jardín se quedó en un silencio sepulcral. La música de los mariachis que sonaba alegremente se detuvo de golpe, como si alguien la hubiera cortado. Solo quedaba el susurro del viento entre las hojas y el suave burbujeo del charco de champán a mis pies. Pero eso no fue lo peor. Miré a mi hijo, Zafir, como una última súplica, con la esperanza de que defendiera mi honor frente a todos los invitados. Pero no solo no detuvo a su esposa, sino que se giró, le dio una palmada en el hombro a su mejor amigo Ricardo y soltó una carcajada de satisfacción. Esa risa me desgarró el corazón, como si toda mi vida hubiera nacido solo para arrodillarme a sus pies. Oí vagamente a una amiga de mi nuera, vestida de forma ostentosa, tapándose la boca para reírse con la persona que tenía al lado. «Dios mío, mira eso. La mamá del novio con ese uniforme de sirvienta. ¡Qué divertido! ¡Qué sorpresa tan graciosa!». A alguien entre la multitud, una anciana quizás de mi edad, le susurró a la persona que estaba a su lado, llevándose instintivamente la mano al pecho para santiguarse. «Dios santo, pero si es su madre». Pero Yasmira no se detuvo. Se cruzó de brazos, levantó la barbilla mirándome desafiante y dijo en voz alta:
su voz resonando en el espacio silencioso, como si estuviera declarando una verdad universal. Algunas personas en esta familia necesitan saber cuál es su lugar. Tía Carmen no pudo soportarlo más. Apretó mi mano con fuerza. Su cuerpo temblaba de ira. Gritó, con la voz quebrada: Yasmira, ¿tienes idea de quién pagó por esta boda? ¿Quién vendió el último terreno que le dejaron sus padres para que tú pudieras tener este día? Pero sus palabras se ahogaron en el silencio aterrador. Tenía un nudo en la garganta, como si alguien me estuviera estrangulando. No podía llorar, no podía hablar. Solo me quedé allí, paralizada, sintiendo cientos de ojos clavados en mí. Algunos con lástima, otros con curiosidad, otros con regocijo. Un dolor sin fondo y una humillación abrumadora me envolvieron. Mi mundo se encogió, reducido a la ropa gris a mis pies y a la risa de mi hijo resonando en mis oídos. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Todos los sonidos, desde los murmullos de la multitud hasta la llamada preocupada de tía Carmen, se desvanecieron, convirtiéndose en un zumbido sin sentido. Mi mente estaba atrapada en un bucle amargo. La imagen del uniforme de sirvienta empapado, el sonido del cristal rompiéndose, y sobre todo, la risa de Zafir. Esa risa era más afilada que 1000 cristales rotos, desgarrando mi alma. Mi espíritu viajó al pasado, buscando desesperadamente una respuesta. Mi Zafir, el hijo que una vez conocí. ¿A dónde se había ido? Recordé una tarde de verano, con el sol color miel extendiéndose por el porche. Estaba sentada en el columpio de madera que mi esposo había construido con sus propias manos. Zafir entonces era solo un niño de 7 años, con la piel bronceada y el pelo negro y espeso. Entró corriendo desde el jardín, con una caléndula de un amarillo brillante en la mano. No me la dio. Se paró detrás de mí y con cuidado y esmero, la trenzó en mi cabello. Sus manitas eran torpes y me despeinaban, pero su mirada era increíblemente seria, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Cuando terminó, se puso frente a mí, admiró su obra y declaró con una voz clara como una campana: «Listo, para que seas mi reina». Mi corazón en ese momento se derritió como un río cálido. Resulta que yo, una vez, fui su reina. Recordé las noches de tormenta, con truenos y relámpagos que rasgaban el cielo oscuro. Zafir corría a mi habitación, sin decir palabra. Se metía bajo las sábanas y acurrucaba su cabeza en mi regazo, temblando. Yo lo abrazaba con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con cada trueno. En mis brazos encontraba la paz, y en su paz yo encontraba el sentido de mi vida. Todo comenzó a cambiar cuando Zafir conoció a Yasmira en el bufete de abogados donde trabajaba. Al principio, fueron cambios pequeños. Empezó a llegar a casa más tarde, siempre con un vago olor a perfume caro y desconocido, en lugar del olor a sudor después de un duro día de trabajo. Su armario se llenó de camisas de marca, impecables y rígidas, que reemplazaron las viejas camisetas que yo solía remendarle. Y las llamadas a su madre se hicieron cada vez menos frecuentes. Antes, llamaba todos los días. Luego, cada pocos días. Después, una vez a la semana. «Estoy muy ocupado, mamá», siempre decía. «Tengo demasiado trabajo». Luego, Yasmira se mudó a vivir con nosotros, y mi casa dejó de ser mía. Lo primero que hizo fue deshacerse de todos los cojines bordados a mano con colibríes y flores de hibisco que me había llevado semanas terminar. Los reemplazó con unos cojines de un gris ceniza sin alma. «La casa necesita un aspecto más moderno, mamá», dijo, con una voz dulce pero llena de superioridad. «Estas cosas se ven muy de pueblo». Se quejó de que mi mole poblano, la receta tradicional de la familia, olía demasiado a especias, que tenía demasiado chocolate. «¿Quién come estas cosas tan complicadas hoy en día? Engordan y se tarda mucho en prepararlas», dijo durante la cena. Y Zafir solo bajó la cabeza y comió en silencio, sin decir una palabra para defender el plato que una vez había adorado desde niño. Las puñaladas en mi corazón se multiplicaban, silenciosas y sangrantes. Recuerdo vívidamente una vez. Acababa de terminar de limpiar a fondo el brillante suelo blanco de la cocina, con el sudor todavía perlado en mi frente. Yasmira pasó, sosteniendo un vaso de agua de Jamaica de un rojo intenso. Al pasar a mi lado, el vaso se le resbaló accidentalmente de la mano, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido rojo se derramó por todo el suelo, y los fragmentos de vidrio volaron por todas partes. «Oh»,
Lo siento, dijo, pero no había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Me miró con una falsa lástima. Recoge los pedazos y limpia, por favor, mamá. Tú eres buena para estas cosas. Zafir estaba en la sala viendo el fútbol. Echó un vistazo. Vio el desastre y suspiró con fastidio. No se levantó. No me preguntó si estaba bien. Solo gritó desde allí: «Mamá, limpia rápido, que mis amigos están por llegar». Y volvió a clavar los ojos en la pantalla del televisor, como si lo que acababa de suceder fuera lo más normal del mundo, como si mi deber fuera limpiar la torpeza de su esposa. El punto culminante fue la noche antes de la boda. Durante la cena familiar, intenté dejar de lado toda mi tristeza, esperando un nuevo comienzo. Saqué una pequeña y vieja caja de terciopelo. Dentro estaba la pulsera de oro de la familia, de mi madre, la abuela de Zafir, una reliquia sagrada. Se la entregué a Yasmira con toda sinceridad. No tengo mucho, pero esta es la bendición de nuestra familia. Espero que seas feliz. Ella tomó la pulsera, solo con las puntas de los dedos, como si estuviera sosteniendo algo sucio. La levantó a la luz, entrecerrando los ojos para examinarla como quien mira un artículo en un mercado de pulgas. «Gracias, mamá», dijo con una sonrisa forzada, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Este regalo es muy de viejos». Dejó la pulsera sobre la mesa, junto a un plato con huesos de pollo, y nunca se la probó. «Zafir, mi hijo». Solo tosió y cambió de tema rápidamente. «Basta ya». Un grito resonó, agudo y firme como un cuchillo cortando el aire, devolviéndome a la realidad. Era una voz familiar, pero cargada de una autoridad que nunca antes había escuchado. Me sacó del abismo de la desesperación, obligándome a levantar la cabeza. Era la señora Remigia, la madre de Yasmira. Se levantó de un salto de la mesa de la familia de la novia. Su rostro, siempre amable y con una sonrisa gentil, ahora era duro como una piedra, y sus ojos negros echaban chispas. Sin decir una palabra, se abalanzó como una tormenta y antes de que Yasmira pudiera entender lo que estaba pasando, le agarró la muñeca con fuerza. Un apretón tan fuerte que la chica hizo una mueca de dolor, soltando un «¡Ay! Mamá», gritó Yasmira, horrorizada. Pero la señora Remigia no la soltó. No solo le apartó la mano a su hija, sino que la empujó un paso hacia atrás, obligándola a enfrentarla. La miró directamente a los ojos, con una mirada llena de ira, decepción y dolor. «¿Qué demonios estás haciendo, Yasmira?», siseó, cada palabra saliendo con dificultad entre sus dientes, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. «¿Así te crié yo? ¿Te enseñé a ser una ingrata, una persona tan cruel? ¿A humillar a una mujer que podría ser tu madre, que no te ha hecho nada malo, y precisamente en tu gran día?» Yasmira tartamudeó. Su rostro perfectamente maquillado ahora estaba blanco como el papel. «Mamá, solo era una broma, solo era para divertirnos un poco». «¿Broma?». La voz de la señora Remigia se elevó, llena de desdén. «¿A esto lo llamas una broma? ¿Una broma construida sobre la humillación de una persona mayor? Me avergüenzo de ti, Yasmira. Me avergüenzo hasta los huesos. Primero, como madre, me avergüenzo de tener una hija tan ingrata, sin un ápice de humanidad. Mira a la señora Elena. Mira la bondad en su rostro. ¿Qué te ha hecho ella para merecer que la trates así?». Giró la cabeza hacia Zafir, que estaba paralizado, la sonrisa borrada de su rostro, tratando de hacerse lo más pequeño posible junto a su amigo. «Y tú», le señaló directamente a la cara a su yerno, «tú no eres un hombre. Eres un cobarde, un pobre diablo que se queda ahí riéndose mientras su esposa humilla a la mujer que lo trajo al mundo. Tu madre te dio la vida y tú le pagas con esta humillación». Luego se volvió. Su mirada de fuego se centró de nuevo en Yasmira. «Y lo último, lo peor de todo, ¿te atreves a hacerle esto a la señora Elena? ¿Te atreves a humillar a la mujer que una vez me ayudó a escapar del infierno que vivía en casa de Almendra?». Todo el salón de bodas se llenó de murmullos. ¿Quién era Almendra? Vi que tía Carmen, a mi lado, también abría los ojos con asombro. Yo tampoco entendía de qué estaba hablando. No recordaba en absoluto a nadie llamado Almendra. Pero Yasmira parecía haber entendido. Se quedó helada, con los ojos abiertos de par en par, llenos de pánico. Zafir dejó de intentar encogerse. Su rostro se puso pálido y agachó la cabeza rápidamente, sin atreverse a mirar a nadie. La señora Remigia no había terminado de hablar cuando una figura corpulenta se abalanzó. El señor Héctor,
el padre de Yasmira. No dijo nada, solo levantó la mano. Un plas seco resonó. Le había dado una bofetada a la señora Remigia, justo delante de cientos de invitados. Una bofetada tan fuerte que la hizo tambalearse. ¿Estás loca, Remigia?, rugió él, con la cara roja de ira. ¿Por qué no defiendes a nuestra hija en lugar de defender a una extraña? Toda la sala quedó en shock ante la situación imprevisible. La boda se había convertido en una vergonzosa tragicomedia. El sacerdote que ofició la ceremonia, el padre Miguel, que estaba cerca, mostró una clara decepción. Sacudió la cabeza, murmuró algo sobre el respeto y la familia, y luego se dio la vuelta en silencio y abandonó la zona de la ceremonia, una señal de que este matrimonio ya no contaba con la bendición de Dios. La señora Remigia también se sorprendió por la bofetada, pero no lloró ni gritó. Simplemente se enderezó lentamente, con la marca roja de los 5 dedos de su marido en una mejilla. Su rostro seguía siendo decidido, pero ahora tenía un aire de tragedia. No lo miró a él, ni a su hija aterrorizada. Caminó directamente hacia mí. «Ven conmigo, Elena», dijo en voz baja. Su tono se había suavizado, pero seguía siendo firme. «No pertenecemos a este lugar». Me tomó de la mano. Su mano también temblaba, pero era cálida, y yo, como hipnotizada, me dejé llevar por ella. Pasamos junto a Zafir y Yasmira. Miré a mi hijo. Levantó la vista. En sus ojos había pánico, un arrepentimiento tardío. Extendió la mano como si quisiera detenerme, pero luego la retiró. Yasmira miraba a su madre con absoluta desesperación. «Mamá», gritó detrás de nosotros un grito desgarrador. «Mamá, no te vayas. Mamá». Pero su madre, mi inesperada aliada, no se dio la vuelta ni una sola vez. Solo apretó mi mano con más fuerza. Y juntas salimos de aquel jardín, dejando atrás una boda humillante, una familia rota, y los susurros y cotilleos de los invitados. La señora Remigia no me llevó a casa. Supongo que sabía que si volvía a esa casa en ese momento, solo me hundiría en el silencio y el dolor. Condujo con decisión, con las manos apretadas al volante y la mirada fija en la carretera. Su mejilla todavía tenía la marca roja de la bofetada, pero en su semblante no había debilidad, solo una determinación aterradora. No nos dijimos ni una palabra. El coche se deslizó por las calles conocidas, dejando atrás el falso lujo de la fiesta de bodas. Finalmente, giró en un pequeño callejón empedrado. Detuvo el coche frente a una pequeña pastelería escondida tras una enredadera, un lugar llamado La Dulce Vida. En cuanto entramos, una ola de calor dulce y acogedor nos recibió como un abrazo. El olor a canela, el aroma a vainilla y el intenso perfume del café recién tostado se mezclaban. Un aroma a consuelo, a cosas familiares. Una anciana de aspecto bondadoso, con el pelo blanco como la plata, estaba detrás del mostrador. Era doña Inés, la dueña de la pastelería. Nos vio. Vio mi vestido de fiesta arrugado. Vio la marca de la bofetada en la mejilla de la señora Remigia, pero no preguntó nada. Sus ojos solo reflejaban una profunda comprensión. «Remigia, Elena», nos saludó con una voz grave y cálida. 2 cafés de olla, calientitos, recién hechos. La señora Remigia solo asintió. Nos sentamos en una pequeña mesa de madera, en un rincón, junto a la ventana que daba al tranquilo callejón. Un momento después, doña Inés nos trajo 2 tazas de barro, humeantes, con un delicioso aroma a canela y cáscara de naranja. Al principio, ninguna de las 2 dijo nada. Yo solo miraba fijamente los remolinos de vapor que subían de mi taza de café, con la mente en blanco. Me sentía como un barco de papel roto, a la deriva después de una tormenta. Finalmente, la señora Remigia respiró hondo, rompiendo el silencio. Su voz estaba llena de remordimiento. «Elena, lo siento. De verdad lo siento. No sé en qué me equivoqué. ¿Qué hice mal para criar a un monstruo así?». Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Negué con la cabeza, todavía con un nudo en la garganta. Quería decirle que no era su culpa, pero no me salían las palabras. Tomó un sorbo de café, quizás para calmarse, y luego empezó a hablar. «¿Te acuerdas de Almendra?», preguntó, con la mirada perdida en la ventana. «La esposa de Mateo, mi hijo mayor». Asentí. La recordaba vagamente como una mujer de lengua afilada, siempre vestida a la moda, que hablaba como si sus palabras fueran cuchillos. No la había tratado mucho, pero no me había causado una buena impresión.
Ella nunca me pegó, continuó la señora Remigia, con voz monótona, como si contara la historia de otra persona. No lo necesitaba. Usaba las palabras para matarme cada día, exactamente como Yasmira acaba de hacer contigo hoy. Decía que mi pozole, que me pasaba toda la mañana cocinando, era comida de pobres. Decía que mis vestidos bordados a mano eran ridículos, más apropiados para las vendedoras del mercado que para la madre de un abogado. Tiró mi maceta de geranios, mi favorita, solo porque no encajaba con el estilo minimalista de la casa. Hizo una pausa. Una lágrima rodó por la mejilla marcada por la bofetada. Y Mateo, mi hijo, también se quedaba callado. Nunca dijo una palabra para defenderme. Le tenía miedo a su esposa. Me decía que tenía que intentar llevarme bien con Almendra. Y entonces, me acordé, continuó, esta vez volviéndose para mirarme directamente a los ojos, que brillaban de una manera extraña. Hace muchos años, cuando estaba a punto de derrumbarme, cuando pensaba que no podía soportarlo más, te encontré en el mercado de la Cruz. ¿Te acuerdas? Un vago recuerdo empezó a tomar forma. El mercado ruidoso, el olor penetrante del cilantro y los chiles secos, las voces de los vendedores. Busqué en mi memoria. Yo estaba sentada en un banco de piedra, cerca del puesto de flores. Me recordó la señora Remigia. Estaba llorando. Te conté que Almendra quería meterme en el asilo casa de los abuelos para quedarse con la casa. Decía que yo ya era vieja, que estaba senil, que ya no podía cuidarme sola. El recuerdo volvió de repente, con total claridad. Ya me acordaba. Recordaba haberla visto sentada allí, sola, secándose las lágrimas en silencio. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Y ella me abrió su corazón. ¿Qué te dije en ese momento?, pregunté en voz baja, con la voz temblorosa. Me tomaste la mano, respondió la señora Remigia, y en ese momento hizo exactamente lo mismo. Su mano era cálida y fuerte, apretando mi mano helada. Me miraste directamente a los ojos y me dijiste: Remigia, el valor de una madre no lo deciden sus hijos. Usted es un árbol, no una sombra. El árbol se mantiene firme, aunque su sombra cambie con el sol. Usted debe vivir por sí misma, no como la sombra de sus hijos. Eso fue lo que me dijiste, Elena. Me quedé sin palabras. ¿Yo había dicho eso? ¿Yo misma? Esa frase me salvó, continuó la señora Remigia, con la voz cargada de emoción. Fue como un cubo de agua fría en la cara. Me hizo despertar. Me dio la fuerza para mudarme, alquilar un pequeño apartamento y reencontrarme a mí misma. Tú me salvaste, Elena, aunque quizás no lo recuerdes. El asilo de ancianos, la sombra. Esas palabras fueron como llaves que abrieron los cajones de la memoria que había intentado cerrar con llave. Recordé las indirectas de Yasmira. Mamá, ya estás mayor. Vivir sola en esta casa tan grande puede ser peligroso. ¿Y si te resbalas y te caes y nadie se entera? Recordé cómo miraba los catálogos de los centros de cuidado para mayores de lujo. Me había engañado a mí misma pensando que solo se preocupaba por mí. Pero no. Yasmira, ella también me lo estaba haciendo a mí. Susurré. Y fue la primera vez que me atreví a admitirlo en voz alta, a admitir el cruel plan que se estaba tramando en mi propia casa. Y entonces rompí a llorar. No eran las lágrimas silenciosas que derramaba en casa, sino sollozos ahogados, desbordados. La señora Remigia también lloró. Las dos madres traicionadas por los hijos que más amábamos, sentadas en el pequeño rincón de la pastelería, llorando juntas por los sacrificios sin sentido, por los corazones rotos. Tras secarse las lágrimas, la mirada de la señora Remigia se llenó de una determinación férrea. Me apretó la mano con fuerza. Su voz se endureció. Elena, no vamos a dejar que se salgan con la suya. Es hora de que vean lo grande que es la fuerza de una madre. Después de dejar el café La Dulce Vida con la señora Remigia, ya no me sentía una víctima. Las lágrimas que derramé no fueron para ahogarme, sino para lavar la niebla de negación y dolor que había nublado mi mente durante tanto tiempo. Decidí volver a esa casa, no para suplicar compasión, sino para cortar el último lazo que me ataba a lo que una vez fue mi hogar. La señora Remigia quiso llevarme, pero me negué. Necesito hacer esto sola, le dije, y ella lo entendió. Entré en la casa silenciosamente con mi propia llave. La casa me recibió con un silencio frío y ajeno. No había sonido de televisión, ni música,
solo el tic-tac constante del viejo reloj de péndulo en la sala. Esta casa, donde cada ladrillo estaba impregnado de mi sudor y mi amor, ahora se sentía tan extraña como una tumba. Escuché unas voces suaves provenientes del dormitorio de Zafir y Yasmira al final del pasillo. La puerta de roble estaba apenas entreabierta, dejando escapar una pequeña rendija de luz. Mi intención era ir directamente a mi habitación, sin querer oír ni ver nada más. Pero entonces, la voz despreocupada y engreída de Yasmira resonó, como una cadena invisible que me detuvo en seco. «Zafir, deja de ser tan débil como un niño», sonó la voz de Yasmira, dulce como la miel pero afilada como un cuchillo. «Tu madre se fue con la mía. Ella eligió ese camino. Esta es la oportunidad perfecta, ¿no lo ves?» Escuché a Zafir suspirar, un sonido pesado y cansado, el suspiro de alguien demasiado acostumbrado a rendirse. «Pero Yasmira, es la casa de mi mamá. No podemos simplemente quitársela. La escritura sigue a su nombre. No es quitársela. Mi amor». Yasmira se rió entre dientes, un sonido que me dio un escalofrío. «Es una herencia anticipada. Piénsalo. La estamos ayudando. Ya está vieja. ¿Cómo va a poder manejar una casa tan grande sola? Solo tienes que darle el papel de transferencia de propiedad que ya está preparado. Simplemente dile que es lo mejor para su vejez, para que podamos administrar convenientemente sus bienes por ella, para que pueda disfrutar de su vejez sin preocupaciones». Me pegué a la pared fría del pasillo, contuve la respiración. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, tan fuerte que temí que pudieran oírlo desde la habitación. Pero, ¿y si no firma?, preguntó Zafir, su voz llena de vacilación. La voz de alguien que sabe que está haciendo algo mal, pero no tiene el coraje para detenerse. Hubo un breve silencio. Casi podía oír los engranajes girando en el cerebro malvado de Yasmira. Luego la oí soltar una risita burlona, un sonido espeluznante, frío y deshumanizado. «Pues tendremos otras formas. Tonto», dijo. Su voz era un susurro, pero cada palabra era como una aguja envenenada, clavándose en mis oídos. A los viejos a veces les da por resbalarse en el baño, ¿sabes? Las baldosas de esta casa son viejas, muy resbaladizas. Una caída es suficiente. O tal vez su memoria de repente se vuelve poco confiable. Podemos conseguir que un médico confirme que ya no está lo suficientemente lúcida para tomar sus propias decisiones. Si no firma, pagará las consecuencias. De una forma u otra, esta casa será nuestra. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, casi haciendo que me derrumbara. Esto ya no se trataba de apoderarse de una propiedad. Esto era una amenaza a mi propia vida y a mi cordura. Pero lo que mató mi corazón, lo que aplastó la última pizca de esperanza que me quedaba, no fueron las palabras del demonio de Yasmira, fue el sonido que vino justo después, la risa de Zafir. No fue una risa de regocijo como en la boda, fue una risa débil, forzada, ahogada, la risa de alguien que ha sido acorralado y decide tomar el camino más fácil, la risa de un cómplice. Esa risa lo confirmó todo. Él había elegido a esa mujer, había elegido esta casa, y estaba dispuesto a sacrificar a su propia madre por ello. Retrocedí, un paso, luego otro, tapándome la boca con la mano para no soltar un sollozo. Este dolor era peor que la humillación de la boda. Esta era la traición definitiva, la destrucción total. Y cuando me giré en la oscuridad para huir de mi propia casa, casi choco con una pequeña figura. Me sobresalté, mi corazón casi se sale del pecho. Era Nelio, el nieto de 8 años de la señora Remigia, hijo de la hermana de Yasmira. El niño se había quedado después de la boda, probablemente para jugar con los niños del vecindario. Estaba acurrucado en un nicho oscuro de la pared, donde normalmente se colocaba un jarrón, abrazando con fuerza una vieja consola de Game Boy. Bajo la tenue luz de la luna, vi sus ojos muy abiertos, redondos por el miedo. Lo había oído todo. Me miró. Luego volvió a mirar hacia la puerta entreabierta del dormitorio. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Antes de que pudiera decir nada, antes de que pudiera arrodillarme para tranquilizarlo, el niño se levantó de un salto como un animalito acorralado. No se atrevió a mirarme a los ojos, como si temiera que el terror en sus ojos se me contagiara. Se dio la vuelta, corrió hacia la habitación de invitados al otro lado del pasillo y cerró la puerta de un portazo. Me quedé sola, temblando en medio del frío pasillo.
Las palabras venenosas y la risa de mi hijo todavía resonaban en mi cabeza, taladrando mi alma como una broca. Esa noche no dormí. Había huido de mi casa como una ladrona, con el corazón desbocado en el pecho. Fui a casa de tía Carmen, mi única prima. No hizo muchas preguntas, solo me preparó en silencio una taza de té de manzanilla y me cedió su cama. Pero no pude pegar ojo. La risa forzada de Zafir, la risa de un cómplice, seguía resonando en mis oídos, más venenosa que las amenazas de Yasmira. A los viejos a veces les da por resbalarse en el baño. Esa frase se repetía una y otra vez, convirtiendo la acogedora habitación de tía Carmen en una fría prisión. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraban entre las hojas, supe que no podía quedarme allí rumiando mi miedo. La tristeza, como diría más tarde don Tibero, es como una mecedora. Te da algo que hacer pero no te lleva a ninguna parte. Necesitaba un consejo, la sabiduría de alguien que ha vivido muchas tormentas. Fui a la carpintería de don Tibero, un viejo amigo de mi difunto esposo. Su carpintería estaba al final de una callecita, siempre con un suave aroma a madera de pino y cedro. Era un olor a honestidad, a trabajo honrado. Don Tibero era un carpintero anciano, sabio y bondadoso, que había visto crecer a Zafir desde que era un niño que correteaba por el taller, jugando con trozos de madera. Lo quería como a un nieto. Me senté en un taburete, entre tablas de madera que esperaban ser talladas. La luz de la mañana se filtraba a través del polvo de madera suspendido en el aire, creando haces de luz mágicos. Le conté todo, con la voz temblorosa y entrecortada. Le conté la humillación de la boda, el traje de sirvienta, la risa de mi hijo. Y luego le conté la horrible conversación que había escuchado la noche anterior. Cuando llegué a la risa cómplice de Zafir, mi voz se quebró y se convirtió en un sollozo. «Ese no es mi hijo, Tibero», susurré con desesperación. «El hijo que yo crié nunca haría eso. Está muerto, ¿verdad?» Don Tibero dejó de cepillar la madera, dejó la pieza y el cepillo sobre la mesa, se sacudió el polvo del delantal y se sentó frente a mí. Me miró con sus ojos amables, marcados por las arrugas del tiempo y la sabiduría. «Elena», dijo, con su voz grave y cálida, «una corriente fuerte puede arrastrar incluso al mejor nadador. Esa mujer es una corriente muy fuerte. Quizás Zafir no está tratando de ahogarte a ti, sino que es él quien se está ahogando. Está siendo arrastrado, y en su pánico, se aferra a cualquier cosa, incluso a la persona que le dio la vida». Sus palabras no aliviaron mi dolor, pero me ayudaron a ver una verdad diferente. «¿Pero qué hago, Tibero?», pregunté, apretando las manos. «¿Qué hago cuando mi propio hijo quiere hacerme daño?». Puso su mano áspera y callosa sobre mi hombro, una palmada suave y reconfortante. «No puedes quedarte aquí sentada para siempre. La tristeza es como una mecedora, Elena. Te da algo que hacer, pero no te lleva a ninguna parte. Necesitas actuar. Necesitas la protección de la ley. Necesitas ver al licenciado Ulpiano». El licenciado Ulpiano era el hijo de un viejo amigo de don Tibero, un hombre joven y conocido por ser agudo y honesto. Siguiendo su consejo, fui a su oficina. Estaba en el centro de la ciudad, en un edificio alto de cristal, limpio y moderno. Todo brillaba, desde el escritorio de cristal y las sillas de cuero hasta el suelo de mármol. Era todo lo contrario a mi mundo. El mundo de los manteles bordados y el olor a pino. Me sentí pequeña y fuera de lugar. El licenciado Ulpiano me recibió en su despacho. Era joven, quizás solo unos años mayor que Zafir, pero su mirada irradiaba madurez e inteligencia. Le expuse todo de la manera más calmada que pude, de principio a fin, sin omitir ningún detalle. Le entregué los papeles de la casa, el único bien que mi esposo y yo habíamos conseguido con el trabajo de toda una vida. Él escuchó atentamente, frunciendo ligeramente el ceño, tomando notas cuidadosamente en un cuaderno. Cuando terminé, me miró con compasión. «Señora Elena, su historia es muy dolorosa, y le creo, pero legalmente, ¿tenemos alguna prueba? Es su palabra contra la de ellos, y eso será muy difícil. Su hijo y su nuera pueden negarlo todo fácilmente, y además son abogados». ¿Pruebas? Me quedé helada. ¿Qué pruebas tenía yo? Mi dolor, mi humillación, las amenazas que escuché a través de una rendija, todo era invisible. Mi corazón se hundió, pesado como una piedra. Yo no tengo nada.
dije en un susurro. Solo mi palabra. El silencio se apoderó de la habitación. La esperanza que acababa de nacer en mí se extinguió. Había perdido. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta de la oficina. La secretaria de Ulpiano abrió, y entró la señora Remigia. No venía sola. Detrás de ella, pegado a su espalda, estaba el pequeño Nelio. El niño todavía parecía muy asustado, con la mirada clavada en el suelo, agarrando con fuerza el borde de la blusa de su abuela. «Disculpe la interrupción», dijo la señora Remigia al abogado, y luego se volvió hacia mí. «Elena, llamé a tía Carmen y me dijo que estabas aquí. Nelio tiene algo que decir». Se arrodilló junto a su nieto, rodeó sus pequeños hombros con un brazo y le susurró algo para tranquilizarlo. Un momento después, el niño se acercó a mí tímidamente, sin atreverse a levantar la cabeza. No dijo nada, solo me tendió la vieja y rayada consola de Game Boy. Sus manitas temblaban. Lo miré confundida. Luego miré a la señora Remigia, sin entender qué estaba pasando. Ella solo asintió para animarme, con una mirada a la vez decidida y cariñosa. Nelio susurró, su voz casi inaudible, como el piar de un pajarito. «Tengo esto para usted. Yo no quiero que nadie le haga daño». Con manos temblorosas tomé la consola de plástico. Se sentía fría y pesada en la palma de mi mano. Ya no era un juguete. Ahora era mi única esperanza. ¿Alguna vez te ha herido tu propia familia tan profundamente que no puedes olvidarlo? Cuéntame tus historias de venganza. Estoy dispuesta a escucharlas con todo mi corazón. En la moderna y fría oficina del abogado Ulpiano, el aire parecía haberse espesado, tenso como la cuerda de un violín. Sostenía la vieja consola de Game Boy en sus manos con reverencia, como si fuera un valioso artefacto arqueológico y no un juguete de plástico. El pequeño Nelio seguía resguardado detrás de su madre, mientras que la señora Remigia le ponía una mano en el hombro, un gesto tanto para tranquilizarlo como para darle fuerzas. Mi corazón en ese momento se encogió de dolor, pero a la vez latía con fuerza por una amarga esperanza. La esperanza de una anciana de 65 años ahora residía en el juguete de un niño de 8. ¡Qué irónico! El señor Ulpiano no dijo mucho. Sacó un cable de un cajón, conectó un extremo a la consola y el otro a su computadora portátil. «Tecnología vieja», murmuró, con los ojos muy concentrados. «Pero a veces es la más confiable». Abrió un programa de audio en la pantalla y, después de unos pocos clics, una grabación comenzó a sonar por los altavoces de la computadora. El sonido al principio era un poco estático, con el suave zumbido de un dispositivo electrónico antiguo, pero luego sus voces resonaron, terriblemente claras en el silencio de la habitación. La voz de Yasmira, dulce como la miel pero afilada como un cuchillo. «Zafir, deja de ser tan débil como un niño. Esta es la oportunidad perfecta». La voz de Zafir, cansada y vacilante. «Pero Yasmira, es la casa de mi mamá». Luego, de nuevo, la voz de Yasmira, con una risita burlona. «No es quitársela, mi amor. Es una herencia anticipada». Me quedé sentada, inmóvil, obligada a escuchar de nuevo toda esa horrible conversación. A escuchar de nuevo el plan para apoderarse de mi casa, a escuchar de nuevo las crueles amenazas. A los viejos a veces les da por resbalarse en el baño. Y luego, lo más espantoso, el sonido que había intentado desterrar de mi mente toda la noche anterior, resonó una vez más. La risa forzada pero cómplice de Zafir. Cuando la grabación terminó, en la habitación solo quedó un silencio absoluto. Miré a la señora Remigia. Apretó los labios, con los ojos cerrados con fuerza, como para evitar que las lágrimas brotaran. Estaba avergonzada por la hija que había parido. El señor Ulpiano se quitó lentamente sus gafas de montura negra, limpió los cristales con un paño suave, un gesto que nos dio a todos un momento para recuperarnos. Luego se volvió a poner las gafas. Su mirada detrás de los cristales ya no era compasiva, sino afilada como una cuchilla. «Señora Elena», dijo, su voz ahora llena de una confianza fría. «Esto no es solo una prueba. Esto es una sentencia. Esta grabación, junto con el testimonio del joven Nelio, es suficiente para destruir el matrimonio y la carrera de abogado de su hijo». Nos sentamos alrededor de su gran mesa de madera. Miré a la señora Remigia, luego al joven abogado. Una alianza inesperada se había formado allí mismo. Un joven y astuto abogado. Una suegra abandonada por su propio hijo.
y una madre traicionada por su propia hija. Ya no éramos víctimas solitarias, éramos un equipo. El plan es este, comenzó Ulpiano, volteando una hoja de papel en blanco y tomando un bolígrafo. Trazó los pasos de manera clara y concisa. No actuaremos precipitadamente. Necesitamos reunir más municiones antes de abrir fuego. Primero, señora Elena, se dirigió a mí. Necesito que, de alguna manera, regrese a casa y reúna todas las facturas, los papeles que demuestren que ha mantenido la casa y a Zafir durante todos estos años. Facturas de luz y agua, recibos de reparaciones de la casa, la matrícula de su universidad, cualquier cosa que pueda probar su sacrificio financiero. Asentí. En mi mente apareció la imagen de la vieja caja de lata que guardaba debajo de la cama. En ella no solo había papeles viejos, sino toda una historia silenciosa del sacrificio de una madre. Se volvió hacia Remigia. Señora Remigia, ¿podría ayudarnos? Cualquier información sobre las finanzas de Yasmira sería muy útil. ¿Alguna vez le confió algo sobre dinero? La señora Remigia frunció los labios, con una expresión decidida. Un brillo apareció en sus ojos. Nunca pensé que tendría que hacer esto, pero yo la ayudé a configurar su cuenta bancaria en línea cuando empezó a trabajar. Todavía recuerdo su pregunta de seguridad. ¿Cuál fue el nombre de tu primer perro? Ella nunca tuvo un perro. Odia a los perros. Usó el nombre Princesa, el nombre de su muñeca favorita de la infancia. Esa noche, en casa de tía Carmen, la señora Remigia usó mi computadora. Con las manos ligeramente temblorosas, tecleó el nombre de usuario y la contraseña que recordaba, y luego, en la pregunta de seguridad, escribió Princesa. La pantalla mostró un mensaje de éxito. Había entrado. Lo que vimos en la pantalla fue peor de lo que habíamos imaginado. No solo descubrió una cuenta de ahorro secreta con una gran suma de dinero que Yasmira le había ocultado a Zafir, sino también una serie de transacciones sospechosas. Grandes sumas transferidas a esta cuenta justo después de que Zafir cobrara su sueldo, facturas pagadas de joyerías y resorts de lujo de los que estaba segura que Zafir no sabía nada. Ella le había estado sacando dinero a mi hijo sistemáticamente. Ulpiano tampoco se quedó de brazos cruzados. Desde su oficina, llamó a un viejo amigo. Javier, habla Ulpiano. Necesito un pequeño favor. Necesito que investigues un poco sobre el pasado de una abogada llamada Yasmira Rivera en su antiguo bufete, Díaz Asociados. Con mucha discreción, por favor. A ver si hay alguna queja sobre su ética profesional o cómo trataba a los colegas mayores. Unos días después, teníamos en nuestras manos un grueso expediente. No solo teníamos la grabación mortal, sino también pruebas del desfalco financiero de Yasmira, las facturas que demostraban mi contribución a la casa y testimonios anónimos de antiguos colegas de Yasmira que contaban cómo había presionado a una secretaria mayor hasta el punto de obligarla a renunciar. Nuestras armas estaban listas. Bien, dijo Ulpiano en nuestra siguiente reunión. Su expresión era muy seria. Tenemos todo lo necesario para acorralarlos. Ahora, necesitamos un escenario para bajar el telón de esta obra. Me miró directamente. Una cena familiar. En su casa, señora Elena. Es hora de que reclame lo que es suyo. Pasé toda la tarde cocinando chiles en nogada. Un plato elaborado, meticuloso, con pimientos poblanos verdes rellenos de carne, cubiertos con una salsa blanca de nuez de Castilla y salpicados con granos de granada rojos y brillantes como rubíes. Verde, blanco y rojo. Los colores de la bandera de México, los colores del orgullo. Este era el plato que Zafir, cuando era niño, solía abrazarme y decir: «Mamá, este es el sabor de mi infancia. No lo cociné hoy por el amor que quedaba, sino como un amargo recordatorio». Quería que él, al sentarse a la mesa, tuviera que oler el sabor de la infancia que estaba pisoteando sin piedad. La casa estaba sumida en un silencio tenso, más pesado que cualquier silencio que hubiera conocido. No nos sentamos en la sala, sino directamente en la larga mesa de comedor de roble, donde se habían celebrado innumerables comidas familiares cálidas. Don Tibero, el viejo amigo de mi esposo, se sentó en una esquina, silencioso como una estatua de madera. Su presencia emanaba una sensación de solidez y rectitud. La señora Remigia se sentó frente a mí, con la espalda recta como una espada, su rostro inexpresivo pero sus manos sobre el regazo apretadas con fuerza.
El abogado Ulpiano se sentó a la cabecera de la mesa, tranquilo y profesional, su maletín de cuero negro colocado ordenadamente junto a su silla, como un soldado con su arma lista. Y entonces llegaron. El sonido de la llave en la cerradura, y luego la puerta se abrió. Zafir y Yasmira entraron, todavía con una sonrisa en los labios por alguna conversación. Pero sus sonrisas se borraron en cuanto vieron a los invitados no deseados sentados alrededor de su mesa de comedor. Sus rostros se llenaron de sorpresa, que luego se convirtió en molestia y recelo. Yasmira fue la primera en hablar. Como siempre, se cruzó de brazos, esbozó una sonrisa burlona, su tono lleno de sarcasmo. Vaya, qué reunión familiar tan completa. Suegros, viejos amigos y hasta un abogado. ¿Para qué nos llamaste, mamá? ¿Para disculparte por arruinar la boda y marcharte de una manera tan dramática? No respondí. No iba a desperdiciar ni un solo aliento en ella. Solo la miré directamente a los ojos y luego asentí silenciosamente a Ulpiano. Esa era mi señal. Él no dijo una palabra. Se inclinó con calma, sacó de su maletín un pequeño altavoz Bluetooth. Lo colocó en el centro de la mesa, justo al lado del plato de chiles en nogada que había preparado. Presionó un botón, y entonces la grabación sonó, llenando el silencio del comedor. El sonido estático de un dispositivo viejo no podía ocultar la maldad en cada palabra. El rostro de Yasmira cambió de color con cada frase. El rubor de sus mejillas desapareció, reemplazado por un blanco pálido. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Cuando su propia voz resonó, a los viejos a veces les da por resbalarse en el baño. Vi a Zafir temblar visiblemente. Y luego, cuando su risa forzada y ahogada sonó en la grabación, Yasmira se giró bruscamente para mirar a su esposo, sus ojos echando chispas como si quisiera comérselo vivo. ¿Qué es esto? Yasmira soltó una carcajada, una risa falsa y estridente. Mamá, de verdad que eres toda una artista. Después de ser bordadora y sirvienta, ¿desde cuándo aprendiste a usar deepfakes? ¿Montar un drama tan ridículo para separar a tu hijo de su esposa? Realmente no te detienes ante nada. Zafir, pálido como un muerto, ya no pudo mantener la compostura. Se levantó de un salto. La silla se deslizó hacia atrás con un chirrido espantoso. No miró a Yasmira, sino que me señaló directamente a mí, con los ojos enrojecidos por la ira y el pánico. ¿Lo ves? Te lo dije. Nunca has querido que sea feliz. Siempre buscas la manera de arruinar mi vida. Solo porque no me casé con quien tú querías. Solo porque quiero tener mi propia vida. Cállate, Zafir. La señora Remigia golpeó la mesa con fuerza. El pum resonó y nos sobresaltó a todos. Su voz era firme, sin rastro de afecto. Miró directamente a su hija. Sus ojos ardían con el fuego de la indignación y el más profundo dolor. Te he oído mentir toda tu vida, Yasmira. Desde cosas pequeñas, como romper un jarrón y culpar a tu hermana, hasta cosas más grandes. Reconozco ese tono. Es tu voz cuando quieres algo, y estás dispuesta a pisotear a quien sea para conseguirlo. Esa es tu verdadera voz. Deja de actuar conmigo. ¿Actuar? ¿Dices que estoy actuando?, gritó Yasmira, empezando a perder el control. ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué pruebas tienen? Aparte de una grabación basura que se puede falsificar. Me están calumniando. ¿Pruebas?, habló Ulpiano por primera vez. Su voz era tranquila hasta dar frío. Abrió con calma su maletín de cuero, sacó un proyector mini y lo colocó sobre la mesa. Lo apuntó hacia la pared blanca detrás de mí. Una luz parpadeó, y en la pared aparecieron claramente los estados de cuenta bancarios. Tomó un puntero láser, y un punto rojo brillante apareció en la pantalla. Rodeó las grandes sumas de dinero transferidas desde la cuenta de sueldo de Zafir a una cuenta secreta a nombre de Yasmira Rivera. Estas cantidades, dijo Ulpiano, con voz monótona, coinciden curiosamente con los días en que la señora Elena llamó a su hijo para pedirle ayuda para pagar la reparación del techo que goteaba y para sus medicamentos para el corazón cada mes. Su hijo dijo que no tenía dinero para ayudar a su madre, pero su esposa usó ese mismo dinero, en esos mismos días, para comprar un bolso de diseñador y pagar un fin de semana en Cancún. El aire en la habitación pareció congelarse. Don Tibero habló por primera vez, su voz grave y triste como las campanas de una iglesia al atardecer. No miró a Yasmira, sino directamente a Zafir. Conozco a tu madre, Elena,
desde antes de que el pequeño Zafir supiera caminar. Ella nunca ha dicho una mentira. Pero tú, Zafir, te tuve en mis brazos cuando eras un recién nacido. Ya no te reconozco. Has dejado que el dinero y esta mujer te conviertan en un extraño, alguien de quien tu padre, si viviera, se avergonzaría profundamente. Desesperada, Yasmira se volvió hacia su último objetivo, el más débil. Miró hacia el final de la mesa, donde la madre de Nelio había traído al niño a petición de Ulpiano. «Nelio, tú», casi gritó. «Habla, diles a todos que la abuela Elena te dio dulces, que te obligó a hacer esto. Dilo». El pequeño Nelio se sobresaltó y se encogió en su silla. Su madre lo abrazó rápidamente. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. El niño levantó lentamente la cabeza. No miró a Yasmira, miró directamente a Zafir. Su voz, clara y firme, resonó en el silencio mortal. «Tío Zafir, yo te oí reír. Tú te reíste cuando tía Yasmira dijo que le haría daño a la abuela Elena. Fue el golpe de gracia. Una simple verdad, dicha por un niño, era más afilada que cualquier prueba. Todas las negaciones se volvieron inútiles. Toda la mesa se quedó en silencio. Todas las miradas, desde el derrumbado Zafir, la petrificada Yasmira, la dolida Remigia, hasta Ulpiano y don Tibero, se dirigieron hacia mí. Estaban esperando mi veredicto final. Cuando las claras palabras de Nelio cesaron, el espacio en el comedor pareció congelarse. Todos los sonidos se apagaron, dejando solo el tic-tac seco del reloj de péndulo. La frase de un niño inocente, «Tú te reíste cuando tía Yasmira dijo que le haría daño a la abuela Elena», tuvo un poder destructivo mayor que 1000 acusaciones. Era una verdad irrefutable, el martillazo final que derribó todo el castillo de mentiras que Yasmira se había esforzado en construir. Yasmira miró a su propio sobrino, no con los ojos de una tía, sino con los de un condenado a muerte mirando a su verdugo. Sus ojos se inyectaron en sangre. «Tú mientes», siseó entre dientes, su voz aguda como el chirrido de metal contra metal. «Eres un mocoso mentiroso. Ella te instigó, te compró». Pero ya era demasiado tarde. El monstruo había mostrado su verdadero rostro. Zafir ya no pudo mantenerse en pie. Se desplomó en la silla, cubriéndose la cabeza con las manos, los anchos hombros de un hombre adulto temblando incontrolablemente. Finalmente, se rompió. «Mamá, yo, lo siento», sollozó. Un llanto ahogado y entrecortado. «Lo siento, mamá». Ese sonido, la disculpa que había anhelado escuchar durante tantas largas noches, ahora que se pronunciaba, solo me dejaba una extraña sensación de vacío. Era demasiado tarde, demasiado insignificante. Como intentar pegar los trozos de un espejo roto, la grieta siempre permanecerá. Respiré hondo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Me estaban esperando a ver si castigaría o perdonaría, esperando a ver si lloraría o me regodearía. Pero no hice nada. Me levanté lentamente. Extrañamente, mis piernas no temblaban, mi espalda estaba recta, y mi voz, cuando hablé, fue tranquila y clara. «No necesito tus disculpas, Zafir», dije, mirando directamente a la figura encogida de mi hijo. «Una disculpa no puede curar estas heridas. Tampoco necesito ya esta casa». Luego me volví hacia Yasmira, que me miraba con una mezcla de odio y miedo. «¿La quieres tanto, verdad? De acuerdo. Tómala, te la doy». Vi un destello de sorpresa en sus ojos. «Pero recuerda mis palabras. Nunca tendrás paz en esta casa. Estas 4 paredes fueron construidas con el amor y el sacrificio mío y del padre de Zafir». Se calentó con risas, con canciones de cuna, con el olor a pan recién horneado. «Una persona con un corazón tan frío y venenoso como el tuyo solo sentirá frío aquí dentro. Será tu prisión, no tu hogar». El abogado Ulpiano se levantó, un gesto decisivo que puso fin a la cena. Comenzó a guardar sus documentos en su maletín de cuero lentamente, pero cada uno de sus movimientos tenía un peso temible. «Dado que la señora Elena ha tomado su decisión», dijo, con voz fría y profesional, «legalmente, las cosas no han terminado. Mañana por la mañana presentaré una solicitud ante el tribunal para congelar todos los bienes y cuentas bancarias de la señorita Yasmira, basándome en las pruebas de fraude y conspiración para apropiarse de bienes. También enviaré una copia completa de esta grabación, junto con el testimonio del testigo, al Colegio de Abogados. Su carrera como abogado, Zafir, y la suya, Yasmira,
probablemente terminaron esta noche. La noticia de esa cena fatídica, sumada a la humillación en la boda, se extendió más rápido que un incendio forestal en temporada de sequía. Tía Carmen, con su talento para contar historias, se lo contó a todo el vecindario. Los invitados a la boda también añadieron lo suyo. El padre Miguel de la iglesia, después de enterarse, declaró oficialmente ante toda la congregación que nunca firmaría el certificado de matrimonio de Zafir y Yasmira, considerando este matrimonio una blasfemia ante Dios. Todas las puertas parecían estar cerrándose ante ellos. Al oír eso, Zafir se derrumbó por completo. Se arrastró hasta mis pies, agarrándose al bajo de mi vestido como un niño perdido. «Mamá, mamá, no lo hagas, por favor», lloraba desconsoladamente, con la cara cubierta de lágrimas y mocos. «Perdóname, por favor. Me equivoqué. Fue mi estupidez. Fue Yasmira quien me incitó. Por favor, retira lo que le dijiste al abogado. Mi carrera, mi vida. Mamá». Miré la coronilla de su cabeza, la misma que había acariciado tantas veces cuando era pequeño. Me incliné, y uno por uno, despegué sus dedos de mi vestido, suave pero firmemente. «No te equivocaste, Zafir», dije, con voz serena. «Tomaste una decisión, y ahora tienes que vivir con ella». Yasmira estaba completamente fuera de sí. Al ver a Zafir suplicarme en vano, supo que todo había terminado. Empezó a gritar como una loca, culpando a todo el mundo. «Es tu culpa. La culpa es de mi madre», le señaló a la señora Remigia. «Siempre me has tenido envidia, nunca has querido que sea feliz». Luego se volvió hacia mí. «Y tú también, vieja malvada, lo has arruinado todo». Incluso se volvió para maldecir al pequeño Nelio, que se acurrucaba asustado en el regazo de su madre. La señora Remigia se acercó a la mesa en silencio. No dijo nada, simplemente se llevó la mano al cuello. Se quitó el medallón de oro que llevaba, una reliquia familiar transmitida por generaciones. Lo dejó caer con fuerza sobre la mesa, frente a Yasmira. El sonido del metal contra la madera fue agudo y seco. «A partir de hoy, ya no tengo una hija llamada Yasmira», dijo, su voz clara, cada palabra como un martillazo. «Tú misma has enterrado tu honor y el de esta familia». Le di la espalda a toda esa escena caótica. Le di la espalda a mi hijo que lloraba, a mi nuera que gritaba frenéticamente. «Me voy». No dije nada más. Ya se habían dicho demasiadas palabras. La señora Remigia se acercó y me tomó de la mano. Don Tibero también se levantó, siguiéndonos en silencio como un fiel guardaespaldas. Juntos salimos por la puerta. Justo cuando salimos, don Tibero cerró la puerta de un portazo. El sonido resonó como un disparo, encerrando detrás todos los gritos y lamentos, encerrando todo mi doloroso pasado. De pie bajo el cielo nocturno estrellado, respirando el aire fresco, de repente me di cuenta. Esto no era una derrota, era una liberación. Era libre. No fui muy lejos. Después de esa noche fatídica, no volví a casa de tía Carmen. No quería ser una carga para nadie más. Fui directamente al pequeño callejón sombreado por las bugambillas, a la pastelería La Dulce Vida. Cuando doña Inés me vio en su puerta a primera hora de la mañana, con una pequeña bolsa en la mano, simplemente sonrió amablemente. «Tengo una pequeña habitación en el ático», dijo, como si me hubiera estado esperando. «No es grande, pero la ventana da a la bugambilla más bonita del barrio». Y así, la pequeña habitación del ático sobre la pastelería se convirtió en mi nuevo mundo. Era realmente modesta. Apenas lo suficiente para una cama de hierro individual, una pequeña mesa de madera y una silla. Pero su ventana era maravillosa. Cada mañana, la luz del sol se colaba a través de los racimos de flores de bugambilla, de color rosa y púrpura, dibujando manchas de luz danzantes en el viejo suelo de baldosas. Y toda la habitación siempre estaba impregnada del aroma a pan recién horneado, a canela, a la cálida vainilla que subía del piso de abajo. Era un aroma de vida, de comienzos. Ya no era la dueña de una gran casa con pasillos fríos, ahora solo era la inquilina de un pequeño ático. Pero por primera vez en años, sentí que era la dueña de mi propia vida. Ya no tenía que vivir con el temor de un juicio, de un ceño fruncido. Ya no tenía que intentar complacer a nadie. Esta paz, aunque pequeña, era solo mía. Casi todas las tardes, cuando el sol se suavizaba, la señora Remigia pasaba a visitarme. Nunca venía con las manos vacías. A veces traía una cesta de pan dulce recién hecho que compraba en otra panadería, diciendo que era para comparar la calidad.
Las conchas de esta panadería no son tan suaves como las de doña Inés, decía seriamente. Otras veces, traía una jarra de té de manzanilla caliente, diciendo que era para calmar los nervios. Nos sentábamos junto a la ventana, haciendo algo juntas. A veces, sacaba mis viejos manteles. Algunos estaban amarillentos, otros tenían una pequeña rotura en una esquina. Los remendábamos juntas, mi aguja, su aguja, entrelazándose en silencio. No hablábamos mucho del pasado. Nuestro dolor era demasiado similar. Creaba una comprensión que no necesitaba palabras. Hablábamos del precio de los tomates en el mercado, de la telenovela que estaban pasando, o simplemente nos quedábamos en silencio viendo a la gente pasar por el callejón. En ese silencio, las heridas de nuestros corazones se iban cosiendo lentamente. A veces, los fines de semana, la hija de la señora Remigia traía a Nelio de visita. El niño nunca mencionaba el pasado, nunca me miraba con el miedo de aquella noche. Solo traía su bolsa de canicas, las volcaba en el suelo de baldosas con un tintineo, y luego me miraba. «Abuela Elena, ¿juega conmigo?» Y nos sentábamos en el suelo, jugando a las canicas juntos. Le enseñé a reconocer las aves que anidaban en el tejado de enfrente, el cardenal de pecho marrón, el colibrí de un verde iridiscente. Su risa clara llenaba la pequeña habitación, ahuyentando los fantasmas del pasado. Una vez, la madre de Nelio llamó a la señora Remigia mientras estaba en mi casa. La señora Remigia puso el altavoz. Su hija le contó que Zafir y Yasmira estaban tan avergonzados que no se atrevían a salir de casa. Sus carreras estaban arruinadas. El bufete de abogados de Zafir lo había despedido después de recibir la denuncia del colegio de abogados. Yasmira fue rechazada por amigos y familiares. Vivían en esa gran casa como dos sombras, rodeados por la opinión pública y el desprecio de todos. Escuché, pero mi corazón ya no sentía ni una onda. No había satisfacción, ni tampoco lástima. Su historia, ahora, era como la de unos extraños que leía en el periódico. Una tarde al atardecer, cuando los últimos rayos de sol teñían de amarillo la pared de enfrente, convirtiéndola en una pintura de color ámbar, estábamos sentadas en silencio junto a la ventana. De repente, la señora Remigia se volvió y me preguntó algo que no tenía nada que ver con lo que estábamos pensando. «Oye, Elena», dijo, con voz ligera, «mañana, ¿nos apuntamos a una clase de yoga para mayores? He oído que es muy bueno para los huesos». La miré sorprendida. «¿Yoga? ¿Yo? Una anciana de 65 años, acostumbrada solo a la cocina y la costura, yendo a hacer yoga?» La idea era tan extraña, tan divertida. Y entonces sucedió algo inesperado. Un sonido extraño brotó de mi pecho. Al principio fue solo una risita, pequeña y tímida. Pero luego, como una presa que se rompe, creció, convirtiéndose en una carcajada sonora, una risa fuerte y resonante, una risa que había olvidado que poseía. Me reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Me reí de la ironía de la vida. Me reí de la idea ridícula de dos ancianas haciendo posturas flexibles, y me reí de mí misma. La señora Remigia también me miró sorprendida al principio, y luego se unió a mi risa. Su sonrisa borró todas las arrugas de preocupación de su rostro, borró incluso la bofetada invisible que la vida le había dado. Las dos nos sentamos allí, riendo a carcajadas como dos niñas. Ese fue el momento en que lo comprendí todo. Había perdido una casa, pero había encontrado un hogar, un lugar lleno del aroma a pan horneado y de calor humano. Había perdido al hijo que una vez conocí, pero había encontrado una hermana, alguien con quien remendar los pedazos rotos de la vida. No recuperé a mi hijo, pero me recuperé a mí misma. Cuento la historia de mi vida no para buscar compasión, ni para incitar al odio. La cuento como un mensaje para todas las mujeres, todas las madres que han pasado su vida cultivando un árbol, olvidando que ellas también necesitan la luz del sol. El amor de una madre es incondicional, pero nuestro amor propio no lo es. Podemos darlo todo, sacrificarnos en silencio, pero nunca debemos permitir que nadie, ni siquiera nuestra propia sangre, defina nuestro valor por un traje de sirvienta o una palabra de desprecio. La lección más grande que aprendí no fue cómo vengarme, sino cómo mantenerme en pie. A veces, la salvación no viene de quienes esperamos, sino de otra madre que lleva una herida similar en su corazón, de un niño inocente con un juguete viejo, o de un viejo amigo con un consejo sincero.
Y la verdadera liberación no es ver a otros caer, sino el momento en que te das cuenta de que puedes darle la espalda al pasado, dejar ir tanto la casa como al hijo que una vez consideraste tu todo, no por fracaso, sino porque has encontrado algo mucho más valioso, a ti misma. Nunca teman empezar de nuevo, aunque sea en un pequeño ático, porque perder un techo no es tan aterrador como perder tu propia alma. Si has visto hasta aquí, deja un comentario contando las historias de venganza que has presenciado o vivido. Quizás tu historia sea la inspiración para el próximo video.